palabra tiene que ver con lo que hemos estado recibiendo. Ahora, aquí yo quiero que usted pueda entender que si usted no se mete en el mover de Dios vendrá, pero si usted no se mete en el mover de Dios, usted solamente lo podrá observar y podrá observar cómo otros son bendecidos, usted podrá observar cómo otros estarán recibiendo bendición, estarán recibiendo palabra. Por eso es importante entender que cuando hay un mover de Dios, nosotros tenemos que entrar en ese mover del Señor, tenemos que recibir y tenemos que entrar a la palabra del Señor. Ahora bien, hemos recibido palabras, hemos recibido confirmaciones, hemos recibido muchas enseñanzas, pero no solamente se basa en recibir la palabra, no solamente se basa en nos han dicho esto, nos han dicho aquello, es qué vamos a hacer con lo que se nos ha entregado. ¿Qué es lo que se te va a, qué es lo que tú vas a hacer con las palabras que se te han entregado? Ejemplo, a alguien se le puede decir por medio de revelación, por medio de un profeta, por medio de un pastor o por medio de la confirmación de una palabra, y a lo mejor a alguien se le dijo, es que Dios te va a levantar como evangelista y serás efectivo y avanzarás y conquistarás. Pero ¿qué estamos haciendo? Esa persona, ¿qué tendría que hacer para que la palabra que se le soltó, para la palabra que se implantó, se active? Venir cada reunión, cada semana a la iglesia y esperar que venga alguien más y me ore y me diga, es tiempo de que te actives. ¿O realmente tenemos que nosotros tomar la palabra y activar la palabra que se nos ha entregado? ¿Cuántos queremos activar lo que Dios nos ha entregado? Usted tiene que despertar a lo que Dios quiere hacer con usted en esta tarde. Así que usted haga a un lado todo el calor, toda distracción, usted haga a un lado todo esto, porque hay una palabra de bendición para usted. Ahora bien, vamos a ver a la palabra del Señor. Y yo quiero invitarle Lucas capítulo 17, y vamos a ver ahí en el versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 17, versículo número 11. Cuando venimos a la iglesia y estamos expectantes, cuando venimos a la iglesia y esperamos algo de parte de Dios, lo vamos a recibir. Pero si vengo a la iglesia porque tuve que venir, pues te vas a ir exactamente como llegaste, igual. Pero cuando vienes a la iglesia esperando una palabra, Dios te va a entregar una palabra. Entonces dice Lucas capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer aquí esta historia muy interesante. Y dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, versículo 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia. ¿Cuántos hemos clamado a Jesús? ¿Cuántos hemos buscado su presencia? ¿Cuántos nos hemos detenido a decir, Señor, yo necesito un milagro, yo necesito una palabra, Señor, yo necesito, Señor, que tú hagas algo, que, Señor, métete a mi matrimonio, métete con mis hijos, métete con mis padres, Señor, métete con mi salud, Señor, métete en mi economía. Es decir, nosotros somos los que tenemos que llamar la atención de Jesús. Nosotros somos los que tenemos que levantarnos para llamar la atención de Él. Y dice entonces en el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos podemos decir en esta tarde, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros? Una vez más, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos necesitamos la misericordia del Señor Dios en esta tarde? ¿Cuántos necesitamos que el Señor empiece a moverse en nuestras vidas?
¿Cuánto necesitamos que Dios empiece a moverse con nuestros hijos? ¿Cuánto necesitamos que Dios empiece a moverse en nuestra economía, en nuestra salud? ¿Cuántos necesitamos realmente que Jesús empiece a vivir, a habitar en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia? ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Dice entonces en el 13, y lo repetimos una vez más, y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero fíjate lo que dice en el versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteciendo que mientras iban, fueron limpiados. Aquí la historia es tan poderosa porque Jesús tuvo tal misericordia con estos 10 hombres leprosos. Ahora, vamos a entender el tema de la lepra. La lepra era una enfermedad incurable, una bacteria que se come la carne, que la pudre, contagiosa, y las personas que les daba esta enfermedad los sacaban fuera de la ciudad, dejaban de ver a su familia para siempre, a menos que tuvieran una cura, se curaran, porque en aquellos tiempos no estaba el tema de los antibióticos como hoy los tenemos. Hoy en día a una persona que le da lepra puede curarse con el medicamento moderno. En aquellos tiempos no existía, se requería un milagro, se requería que el mismo cuerpo se curara por el tema de la lepra. La lepra era una enfermedad incurable, pero también la lepra representaba muerte. ¿Qué es lo que representaba la lepra? Representaba muerte. Y era una muerte no de un día para otro, era una muerte lenta, dolorosa, agonizante. La lepra representaba todo esto. Mas sin embargo, Jesús al verlos, dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense con los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, que los 10 fueron limpiados de esta enfermedad. Pero en el versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquí vamos a entender quién es esta persona que fue sanada, pero esta persona sí volvió a dar agradecimiento a Dios. Y dice el versículo número 16: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ahora, ¿qué tiene que ver con que sea samaritano? Esteban, ¿me puedes dar un vaso de agua, por favor? ¿Qué tiene que ver que esta persona sea samaritano? En aquellos tiempos, como bien es cierto, dice, y lo vemos aquí, que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Estaba en el camino. Pero en aquellos tiempos, los judíos y los samaritanos no se hablaban. Eran enemigos. Eran enemigos naturales. Era pecado, era delito juntarte con los samaritanos. Era pecado juntarte con un samaritano. Ahora bien, dice entonces el versículo 17: respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Ok, recapitulemos. Tenemos 10 personas. Los 10 tenían lepra. Era una sentencia de muerte. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando Jesucristo entra a tu casa? Cuando Jesucristo entra a tu familia, cuando Jesucristo entra a tu hogar, toda sentencia de muerte se cancela. Cuando Jesucristo entra a tu familia, si había muertes
repentinas, no es que todos se mueren a los 40 años, no es que todos se mueren por el cáncer, no es que todos se mueren porque les da diabetes y se mueren todos, pero cuando Jesucristo entra a una casa, todo diagnóstico de muerte se va a detener y se va a parar. Entonces, usted tiene que entender que cuando Jesús entra, transforma todo. ¿Cuántos somos transformados por Cristo? Y dice entonces el versículo número 17, respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que se limpiaron, los otros 9 ¿dónde están? Este que volvió era samaritano. No, este que volvió que era samaritano, no se hablaba con los judíos, era pecado, no se podían hablar, por temas de etnias, por temas religiosos, por temas sociopolíticos, no podían hablarse. Algo así como los de Morena con el PAN en este tiempo, se odiaban a muerte. Pero dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Imagínense. Y le dijo, levántate, en el versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora es interesante observar a estas 10 personas. ¿Quiénes eran los otros 9? ¿De qué nacionalidad eran? ¿De dónde venían? ¿Y por qué este extranjero sí regresó a darle la gloria a Dios? Vamos entendiendo. Cuando entonces, bien, en el versículo 14, en el versículo 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos al sacerdote, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Quiénes eran estos otros 9? Estos otros 9 eran judíos, y por la tradición judía, cuando recibías el milagro, recibías la sanidad, tenías que presentarte delante del sumo sacerdote a entregar la ofrenda, a entregar el pacto, o simplemente por dar gracias de que la enfermedad o el milagro había sucedido, regresaban al tabernáculo de reunión y presentaban holocaustos o sacrificios al sumo sacerdote o a los sacerdotes de aquella época. Es decir, estas 10 personas fueron sanadas, pero uno volvió a el dador de vida. Uno volvió a el origen del milagro, porque este extranjero, que era enemistad con los judíos, que no se llevaban, él sí sabía quién era Jesucristo de Nazaret. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que como cristianos, yo te puedo testificar lo que yo he vivido y lo que yo he experimentado. Hemos orado por personas con cáncer, hemos orado por personas con tumores, hemos orado por personas con cáncer en la matriz, hemos orado por tantas personas y Dios ha hecho el milagro y el cáncer se ha ido y personas con diagnósticos de muerte se han sanado, y donde antes había una matriz con tumores y con cáncer, se renueva, Dios hace nueva esa matriz y hasta vuelven a tener hijos otra vez, porque es la gloria y el nombre de Dios el que hace todo esto. Pero a veces vemos como personas que durante muchos años no podían tener hijos, y estamos orando, estamos creyéndole a Dios, y tienen los hijos, y en cuanto salen embarazadas ya no vuelven a la iglesia. Hemos visto cómo cuando aquellos pequeños niños con leucemia, con cáncer, son sanados, no los volvemos a ver en la iglesia.
Hemos visto cómo personas con quistes o con tumores y se desaparecen y no los volvemos a ver en la iglesia. ¿A qué se debe esto? Mas sin embargo tenemos un Dios de misericordia y de verdad. Y nosotros hacemos lo que hacemos para honrar y servir el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios. Pero que no seamos ninguno de nosotros, porque los judíos pertenecientes al pueblo de Dios, esos 9 no volvieron con Jesús, sino fueron a hacer lo que se les ordenó y no lo hicieron mal, porque hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Hicieron lo correcto. Fueron y se presentaron al sacerdote. Esa era la instrucción. ¿Por qué fueron a hacer eso? Porque Jesús dijo que tenían que hacer eso, porque Jesús ya sabía lo que podía esperar de ellos. Mas sin embargo, en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y lo segundo que hizo, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Habría necesidad de diferenciar entre judío y samaritano? Claro que sí. Porque se supone que el judío conoce la ley, conoce las reglas y sabe lo que tiene que hacer. El samaritano no. Así que no nos pase a nosotros que Jesús nos haga el milagro y luego nos olvidemos qué hizo Jesús en nuestras vidas. Que no te pase que Jesús hizo la transformación en tu casa, que Jesús hace esa salvación en tu familia, que hace Jesús ese milagro que tanto estabas esperando, y nos pase como a estos que también conocían la ley, que también conocían la palabra, mas sin embargo no volvieron delante de Jesús. Ahora bien, si bien es cierto, esa es una historia que vemos en la Biblia, que fue cierta. Pero ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti? ¿Cuántas cosas ha hecho Jesucristo por ti? Y nos ha pedido cosas, y nos ha dicho cosas, y ha hablado a nuestro corazón, ha hablado a nuestra mente. Y no hemos hecho como Él ha dicho. Quiero decirte que Dios jamás te va a obligar a nada. Él no te va a obligar a nada. Él nos ama, Él te ama, pero Él quiere lo mejor para ti. Hay personas que prefieren el pecado antes que a Dios. Por eso es que se van de la iglesia. Hay personas que prefieren el dinero antes que a Dios. Y por eso ya no están en la iglesia tampoco. Hace 3 años me ofrecieron a mí un trabajo muy bueno. El trabajo es irme a vivir a Sayulita, a una casa bonita, y administrar un restaurante. Pero es un restaurante que vende, es un restaurante familiar, pero vende alcohol y otras cosas. Y era dedicar nuestro tiempo allá. Y yo le dije, yo no puedo. Le dije a mi esposa, ¿tú puedes? Porque pagaban muy bien, pero muy bien pagaban. Y mi esposa, claro, nos llamó la atención el salario. Era muy bueno el salario, muy bueno. Pero dijimos no, porque si nos metemos a hacer eso, ya no vamos a estar para la iglesia. Y dijimos que no. Quiero decirte con esto que se te van a presentar oportunidades para distraerte. Se te presentarán situaciones para que te desvíes a lo que Dios te ha llamado a hacer. Hay cosas que pasan en nuestras vidas que parecen una oportunidad, pero son una trampa. Y te explico por qué.
Y quiero que me pongas mucha atención en esto. El diablo te prefiere trabajando. Espero esto que diga ahora se te grabe en la mente para siempre. El diablo te prefiere trabajando. El diablo te prefiere cuidando a tu mamá, cuidando a tu papá. El diablo te prefiere que tú estés ayudando a los niños, a los ancianos. El diablo quiere que tú seas alguien social, que ayudes a la comunidad. El diablo quiere que tú obedezcas a tu mamá. El diablo quiere que tú estés buen estudiante en la escuela. El diablo quiere todas estas cosas. Pero lo que él no quiere es verte leyendo una Biblia. Lo que él no quiere es verte orando. Lo que él no quiere es verte que vengas a la iglesia. Fíjate cómo es la lógica. Las cosas que parecieran normales o naturales, eso es lo que prefiere el enemigo verte haciendo. Pero no quiere verte orando, no quiere verte leyendo la Biblia, no quiere verte en la reunión de jóvenes, no quiere verte en la iglesia, no quiere verte en el campamento, no quiere verte en ningún lado. Porque sabe que si tú haces eso, entonces vas a estar bien con el Señor Dios y no con Él. Todo es importante, claro que sí. Tu trabajo es importante, claro que es importante tu trabajo. Pero no es lo más importante. Porque esto nos da a entender lo que el Señor nos dice en su palabra. Donde dice en el versículo 17, respondiendo Jesús les dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Imagínate que Dios te hable por tu nombre y te diga, ¿dónde está Susana? ¿Dónde está Susana? ¿Dónde está Sonia? ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde están? Y podríamos decir, estamos cumpliendo en la casa, en la familia. Sí, está bien. Pero tenemos que entender cómo es que opera el reino de los cielos y tenemos que ver cómo opera el reino de las tinieblas. En esta historia de estos 10 personajes y de estas 10 personas, los 9 eran los que conocían las reglas, los 9 eran judíos, los 9 conocían la ley, conocían lo que tenían que hacer, sabían que tenían que irse a presentar, a ofrecer el sacrificio al sacerdote. Esto representa que ellos conocían la palabra, sabían la palabra. Pero no es lo mismo conocer la palabra a vivir la palabra. ¿Cuánto necesitamos vivir la palabra del Señor en esta hora? Con esto termino, iglesia del Señor. En el versículo número 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esto? Esto representa no solamente que recibió sanidad. Esto no solo representa que fue libre, sino que también recibió algo adicional que no recibieron los otros 9. Y recibió salvación. ¿Pero que los judíos no conocían la ley? ¿Que los judíos no cumplían con todo el canon? No sabían el Pentateuco, no se sabían toda la ley, la Torá de Moisés, no sabían todo. Mas sin embargo, que era samaritano, al reconocer quién era Jesús y volver a Jesús, no solamente fue sanado, fue liberado, pero también recibió salvación y vida eterna.
¿Cuánto necesitamos recibir sanidad, liberación, pero también vida eterna? Usted necesita entender que si usted quiere vivir una vida diferente, usted tiene que hacer cosas diferentes. Usted tiene que entender que si quiere que Dios se le meta a su casa, se le meta al matrimonio, se le meta con los hijos, usted tiene que hacer cosas diferentes. Usted tiene que amar al Señor Dios Todopoderoso por encima de todas las cosas. Usted tiene que honrar a Dios por encima de todas las cosas. Todo es importante, pero Él es más importante. Y este samaritano nos pone la muestra, que él no conociendo la ley, que él no conociendo la palabra, pero sí reconoció la autoridad que venía de parte del Señor y recibió el milagro, fue liberado y recibió salvación y vida eterna. Hoy estamos hablando acerca de que la misericordia de Dios es necesaria para traer salvación a los hogares, a las familias. Yo quiero invitarte a ti como iglesia que tú compartas la palabra del Señor. Yo quiero invitarte que tú como iglesia te levantes y digas, bueno, yo no voy a esperar a que me digan, oye, ponte a hacer esto. No, yo voy a hacerlo. Claramente Dios ya le ha estado hablando a muchas personas en este lugar. Por eso es que yo oraba al inicio diciendo que se activen los dones, que se active el llamado que ha sido puesto en ti. Lo que otros no han querido, Dios te lo va a entregar. Dios quiere personas en este lugar con un corazón dispuesto a predicar. Dios quiere personas que tengan un corazón que vaya y comparta la palabra en las casas, en los hogares, porque hay personas que Dios quiere hacer eso con esas personas, pero las personas no quieren hacer el esfuerzo, no quieren hacer el sacrificio. Entonces, la unción y el llamado que alguien no quiera, tú te levantas y lo arrebatas en el nombre de Jesús. La palabra nos dice entonces, ir por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Dios te ha llamado a ser discípulos. ¿Y qué son los discípulos? Seguidores en Cristo. Aprendices. Así que yo quiero llamar a tu espíritu. Yo quiero llamar a lo que está dentro de ti. Yo quiero en esta tarde activar los dones del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti, porque a veces estamos en temporadas de pasividad, como que todo está tranquilo, como que la iglesia está tranquila, todo está muy padre, pero aquí adentro se te debe de meter esas ganas de predicar la palabra. Aquí adentro se te debe de activar el amor de Dios. Cuando hay amor acá en el corazón, hay ganas de predicar la palabra, hay misericordia, se te va a activar. Oye, yo quiero ir al hospital, afuera del hospital, voy a hacer unas tortas, voy a hacer unas donas, voy a irme allá al hospital y voy a ver a quién le predico al Señor Jesucristo. Voy a ir a lo mejor a la cárcel, a lo mejor alguien necesita. Voy a irme a una plaza, a lo mejor porque alguien necesita recibir una palabra de parte de Dios. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que necesitan una palabra del Señor Dios y nosotros tenemos esa palabra, se la podemos entregar? ¿Cuántos de aquí quieren ser usados por Dios? Si quieres que se te active la palabra profética, si quieres la ciencia, si quieres la revelación, si quieres los dones de sanidades y milagros, lo primero es que haya amor en tu vida para compartir de la palabra del Señor. Y mientras más predicas, Dios más te usa. Mientras más compartes la palabra, Dios te va a hablar más. Mientras más compartes la palabra del Señor, más unción vas a recibir. Porque lo que tiene poder para transformar vidas
es la presencia del Señor. Y esta presencia del Señor, cuando te viene la unción, cuando te viene el llamado, entonces tú vas a poder predicar y serás más efectivo. A mí me pasó cuando yo era recién convertido en la Ciudad de México. Hacíamos campañas de evangelismo en las calles y nos íbamos a predicar la palabra, y había una señora que no caminaba, y entonces empezamos a predicarle, y entonces esa señora la invitamos al culto de la tarde, y esa señora regresó caminando, estaba en silla de ruedas, pero en esa casa le llevamos la palabra del Señor, y nosotros no hicimos nada, lo hizo el Señor, y en la sanidad, y las piernas se le prendieron, las piernas se le activaron, y no solamente llegó ella, sino llegó toda su familia. Pero ¿cómo sucedió eso? Nosotros nos metimos entonces a territorio y activamos la palabra del Señor. Es que tú no sabes que dentro de ti hay dones de milagros. Tú no sabes que dentro de ti hay palabra de Dios. Tú no sabes que dentro de ti hay palabra de poder. Pero aquí en la iglesia, sentadito, sentadita, los sábados, aquí no se te va a activar nada. Se te va a activar cuando prediques, cuando compartas, cuando enseñes, cuando tú vayas fuera y busques. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos el cuerpo. Y el cuerpo tiene que avanzar, el cuerpo tiene que conquistar. Vamos a ponernos de pie, quien quiera ponerse de pie, pero vamos a orar ahora para que lo que Dios ha puesto en tu vida se haga una realidad.